Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana 10 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas. ¿Correcto? Turno nocturno, como ya es costumbre, vamos a pasar lista. Comiencen. Vamos a comenzar la semana 10, análisis y sistema del 14 al 18 de junio. Y el tema, ahora ya esta es la segunda parte, que tiene que ver todo lo que es análisis orientado a objeto. Ya vamos a ver directamente todo lo que tiene que ver la segunda parte, lo que nosotros orientamos hacia, hacia, ¿no?, el desarrollo del software. Hoy día vamos a ver 4 puntos: análisis orientado a objeto, análisis de la arquitectura, análisis de los casos de uso, ¿correcto? Y el análisis de clase. Arrancamos con análisis orientado a objetos. El análisis, esta es una disciplina, ¿correcto?, que trabaja con una metodología, que es la metodología RUT, que eso lo vamos a ver más adelante. Esta metodología lo que nos hace es permitir o nos enseña la forma de cómo nosotros podemos desarrollar los distintos tipos de trabajos que puedan existir dentro de cada uno de los análisis que hayamos realizado dentro de nuestra estructura de negocios, ¿correcto? Entonces, ¿qué me permite esto, no? Transformar, obviamente, los requisitos en un diseño del sistema a crear. Es decir, que ya todo lo que nosotros hemos empezado a recepcionar o recibir dentro de las encuestas, dentro de lo que nosotros hemos venido elaborando a través de los distintos medios, entonces vamos a buscar la forma a través, obviamente, ya de nuestro análisis, comprender y buscar la forma de cómo convertir esos casos de uso, y ya en casos de uso en las cuales tengan que intervenir aquellos actores, ¿no?, en el sistema directamente. Asimismo, van a definir una arquitectura robusta para del sistema, es decir, que vamos a poder trabajar, vamos a poder distribuir los siguientes tipos de modelos que existen dentro de todo este ambiente. Obviamente vamos a adaptar el diseño para que funcione un ambiente de implementación, diseñándolo para un desempeño esperado. Eso significa que lo que nosotros vamos a hacer es de que este software, este nuevo sistema que nosotros vamos a desarrollar, deba trabajar perfectamente sin necesidad de que tenga errores, ¿no? Entonces debe cumplir la expectativa, ¿no? Nos contrataron para realizar determinado tipo de trabajo y nosotros, de acuerdo a esto, debemos ir desarrollando. Ahora, el flujo de trabajo que se utiliza normalmente en el análisis y diseño comienza desde la captura de los requisitos, es decir, desde que comenzamos con las elaboraciones de todos los trabajos desde el inicio, ¿no? Desde el análisis, desde la interpretación, desde las consultas que nosotros venimos realizando, todas estas cositas a nosotros vamos a ir acumulándolo, ¿no? Entonces, estas capturas, estos requisitos, lo que hacemos es ya nuevamente trasladarlo, pero utilizando los nuevos diagramas en las cuales nos van a permitir poder construir este sistema. La construcción de este sistema va a mejorar enormemente lo que nosotros veníamos desarrollando anteriormente. Ya no lo vamos a ver desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del cliente. Entonces ya lo tenemos que ver desde el punto de vista de nosotros, del analista, del diseñador, del programador, ¿no? O sea, eso va a variar. La forma como nosotros lo vamos a tener que entender ya va a ser completamente distinta.
La primera parte, como lo digo, era la visión del, del usuario, ¿no? Del actor del cual intervenía. Entonces, de acuerdo a lo que él decía, nosotros íbamos diseñándolo, íbamos armando. Ahora, de acuerdo a toda esa estructura, nosotros debemos cambiar para verlo desde el punto de vista de sistemas. ¿Cómo vamos a ir armando? Si, ¿qué tipo de formularios van a utilizar? ¿No se va a utilizar formularios? ¿Qué tipo de entidades convertidas a tablas a base de datos? Nosotros de todas maneras vamos a ir trabajando con entidades. Vamos a trabajar más adelante de repente con módulos de desarrollo de software, de programación, lo que vienen haciendo ustedes en su taller que tienen con C Sharp, por ejemplo, en .NET. Entonces, ver ya qué tipo de estructuras de controles vamos a empezar a trabajar, porque eso se tiene que manipular en forma de diseño. ¿Cuáles son las alternativas que vamos a utilizar para cada uno de ellos? Ahora, el flujo de trabajo del análisis orientado a objeto, ¿no? Aquí vemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta primera parte? ¿No? Nosotros debemos comprender el problema y comenzar a desarrollar un modelo visual de lo que se está tratando de construir. Es decir, que ahora lo que ellos nos han dicho, mira, nosotros trabajamos de esta forma, siempre y cuando no haya, ¿cómo les puedo decir? Siempre y cuando no haya un sistema anterior, nosotros debemos entender qué es lo que quieren ellos y de acuerdo a eso nosotros empezamos a crear y a desarrollar formularios. Ustedes vienen trabajando, por ejemplo, en .NET, ¿no? Si están haciendo su formulario, están creando formularios de la nada, ¿no? Simplemente a criterio que ustedes van utilizando. Entonces, igualito. Pero si ya existe un sistema de software, entonces lo que nosotros podemos hacer es poder trabajar de acuerdo a eso. ¿No? Podemos ir implementándolo, mejorándolo, ¿no? Pero la idea de lo que nosotros queremos hacer es desarrollar un modelo visual de lo que ellos venían pidiendo. Obviamente, con algunas reglas que nosotros debemos establecer, algunos modelos establecidos dentro de nuestra estructura de desarrollo de software, que ya viene implementado por el OSI, y de acuerdo a eso nosotros debemos. Obviamente, el análisis entra en la traducción de los requisitos funcionales en conceptos de software, ¿no? Entonces, todo lo que me ha dicho el usuario, quiero que, ¿no? Nuestro sistema debe tener las distintas bondades. Debe registrar el pedido cuando un cliente llama. eh, Se debe imprimir el pedido a la hora que se grabe el registro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos requisitos que ellos van pidiendo, nosotros vamos a tener que ir tomándolos y vamos a convertirlos, ¿no? Ya aparte de diseño desde el punto de vista de nuestro. Y la idea es identificar los objetos que conforman el sistema, ¿no? Centrándonos en el comportamiento, qué cosa es lo que hace. ¿Sí? Ahora, ¿qué artefactos son los que se utilizan normalmente para este análisis? Tenemos el modelo de análisis, que representa la vista interna del sistema, ojo, del sistema, ¿no? Define un modelo de objetos que describe la realización de casos de uso y que sirve como una abstracción del modelo de diseño. Es decir, aquí ya vamos a ver otra forma, ¿no? Ya no lo vamos a ver como veníamos anteriormente, viendo un solo caso de uso o de repente dos casos de uso. Aquí vamos a ver ya un conjunto de casos de uso para una determinada acción, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar a cambiar las situaciones. No lo vamos a ir en forma general, ya vamos a ir desmenuzando, ¿no? De repente un caso de uso que me digan a mí mantenimiento o, por ejemplo, toma un pedido, ¿no? Registrar un pedido, pero de repente ese es un caso de uso. Pero ese caso de uso de registrar un pedido, ¿no? Yo tengo que entender que para poder yo registrar un pedido, debo consultar a mi cliente para saber si existe o no existe ese cliente. Entonces, estamos hablando que voy a utilizar un caso de uso que está fuera de, ¿no? Entonces, y si no está registrado mi cliente, ¿qué es lo que debo hacer? Lo debo registrar. Entonces estoy utilizando otro módulo de registro de clientes. Y así por ese estilo se va a ir agrandando nuestros casos de uso.
Y obviamente estamos hablando porque es parte del sistema. Después tenemos los paquetes de análisis que nos proporcionan un medio para organizar los artefactos, ¿no? Entonces lo que vemos acá es simplemente empezar a agrupar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces yo puedo decir, tengo mi rol de pedidos, o sea, en pedidos voy a tener un conjunto de pedidos. De repente voy a tener consulta de pedidos, anulación de pedidos, agregar un pedido, cancelar un pedido. ¿Correcto? Pero ese paquete de análisis, o sea, perdón, ese paquete de pedidos que se centra en un package, que ya sabemos cómo crear esos paquetes, entonces me permite poder interactuar con otro paquete. Yo voy a interactuar con un paquete, por ejemplo, cliente, donde tenga registrar cliente, actualizar cliente, borrar o anular cliente, consultar clientes, ¿se dan cuenta? Entonces, yo necesito de repente trabajar. Aparte de eso, voy a tener otro paquete en las cuales yo tenga los productos, porque los productos también tienen que ver con los pedidos. Entonces, igualito, dentro de productos, ¿qué voy a tener? Agregar productos, actualizar productos, eliminar productos, consultar productos, ¿se dan cuenta? Entonces, ya se van amarrando, hay una telaraña, digamos, de usos que vamos a poder trabajar a partir de un problema dado, ¿no? De ahí tenemos la clase, ¿no? De interfaz. ¿Qué cosa es esta clase de interfaz? Esta clase de interfaz lo que es lo que nosotros normalmente conocemos como un formulario, así directamente. Entonces, cuando yo hablo de interfaz, es el punto medio entre el usuario y la computadora. Yo necesito comunicarme con la computadora, lo hago a través de una interfaz. Puede ser una interfaz gráfica, puede ser una interfaz de voz, puede ser una interfaz a través de un video, ¿no? Por ejemplo, me dicen reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial del cual nosotros utilizamos, que es la cámara, ¿correcto? Esa es una interfaz, por ejemplo. No necesariamente es un software, puede ser un hardware. Pero es el punto intermedio entre la máquina y el usuario. Necesito ingresar a un sistema, sí señor, ponga tipo Misión Imposible, ponga su retina. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un lector, ¿correcto? Ese lector es la interfaz. Una vez que captura, lo envía obviamente a un software y va a buscar en la base de datos si existe o no existe, etcétera, etcétera, y lo hace. Igualito, un control biométrico. Ustedes ponen su dedito. Correcto, ¿cuál es la interfaz? Es ese escáner, ese lector biométrico. Ustedes colocan ese aparatito y ellos se va a encargar de leer y eso a través de una base de datos lo va a buscar. ¿Correcto? Quiero insertar una información dentro de una base de datos. ¿Qué me pide la computadora? Me va a mostrar un formulario. Y ese formulario es el cual yo voy a cargar, ¿no? Ojo, el formulario, no lo que hay atrás del formulario, hablamos del formulario. Entonces, a esto se le conoce como interfaz. Acuérdense que todo lo que es orientado a objetos se trata de clases, porque a raíz de uno yo puedo generar muchos objetos, ¿no? Entonces, a todo esto se le conoce como clase y obviamente el, el icono es este que está acá abajo, que aparece un círculo con una T echada hacia el lado izquierdo. A esto se le conoce como interfaz. Es una clase, obviamente, ¿no? De ahí tenemos la clase control. ¿Qué es la clase control? Acá nos dice que es la representación lógica de negocio de la aplicación. Eso quiere decir que esto, este círculo con una flechita como si estuviese dando vuelta y vuelta, significa que es la parte de la codificación. Lo que ustedes están haciendo ahorita en C Sharp, que van creando sus controles y van escribiendo algunas instrucciones, algunos comandos, ¿correcto? Dentro de un método, ¿no? O dentro de una función, entonces esa parte se le conoce como control, simplemente como gráfico, ¿no? Yo no voy a detallar qué lógica va a ir ahí, pero yo sé, por ejemplo, que cuando a mí me diga en una interfaz, ¿no? Que me diga agregar usuario, entonces yo voy a mostrar un formulario o una interfaz donde voy a empezar a grabar o a cargar, mejor dicho, disculpen la palabra, a cargar, ¿no? Todos los datos
de ese usuario, nombre, apellido, DNI, esa es la interfaz. ¿Y qué va a hacer el control? El control, una vez que yo le pongo el botón aceptar, lo que hace el control es de repente, ¿no? Empieza a hacer las famosas verificaciones o control, que si en este campo yo puse un valor numérico y deba ser numérico, si en ese campo puse un tipo de letras, si la fecha, unas fechas, los campos fechas están bien representadas, ¿no? Entonces, este campo de control es lo que hace todo esto de acá, ¿correcto? De ahí tenemos la clase entidad, que ya lo hemos visto, ¿correcto? Pero aquí ya lo vemos desde el punto de vista, ya si hablamos de base de datos como una tabla, ¿no? ¿Qué dice que es la entidad acá? La entidad es una clase utilizada para modelar la información y comportamiento asociado que deben ser almacenados, ¿correcto? Modela las partes del sistema, ¿no? Modela las partes del sistema, ¿correcto? Entonces, lo que pasa aquí, lo que hace aquí es de que, igualito como lo hablamos anteriormente, aquí los estados van a cambiar, ¿no? Porque aquí ya vamos a tener, ya hablamos del estado que puede existir directamente con un pedido, ¿no? Entonces, ahí vemos exclusivamente ya del pedido, no de ciertas partes, ¿no? Un pedido puede estar pendiente, aquí no lo voy a poner registrado, ¿no? Simplemente pendiente, puede estar anulado y puede estar atendido. Por ejemplo, ¿no? Son algunas de los estados que pueda tener ya esta entidad. Y obviamente también en esta parte, nosotros ya como análisis, pero no me meto mucho ahí porque ustedes tienen una unidad didáctica de base de datos, es donde ustedes ya comienzan a colocar los distintos tipos de campos o atributos que va a tener esta entidad. Obviamente ustedes la van a tener de acuerdo pues a la documentación que han ido recopilando, van a ir cargando, perdón, diseñando, ¿no? ¿Qué tipo de datos se va a utilizar para cada uno de ellos? ¿Cuál va a ser la longitud que se deba utilizar? Y si esa clase va a ser, si algunos de los campos van a ser privados, van a ser públicos o van a estar restringidos. Entonces, toda esa situación se va a controlar ahí. Y de ahí tenemos las realizaciones de los casos de uso, que ya lo hemos trabajado anteriormente. Pero en este caso, esta realización, ¿no? Lo que hace es que nos describe cómo se va a trabajar, lo que algunos le dicen colaboración, cómo se va a trabajar este caso de uso. O sea, vamos a entrar al detalle, ¿correcto? Pero ahí nosotros ya no vamos a ver nuestro diagrama de actividades como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Aquí no vamos a hacer un diagrama de actividades. Aquí lo que tenemos que hacer es un diagrama, ahí pasamos a este lado, que es el diagrama de clases, lo primero que me hace es distribuir, ¿no? Cómo está distribuido, valga la redundancia, ¿no? Cómo está distribuida mis clases, es decir, el usuario, porque aquí ya hablamos de el actor usuario, porque él es acá hablamos de aquel que interactúa con mi sistema. Ojo, por ejemplo, miren, aquí tenemos que ver ya la diferencia entre uno y el otro. ¿Quién es el actor aquí? El actor es aquel que interactúa con el sistema. Yo les pregunto, ustedes cuando van a Plaza Vea, y quiero que me contesten por favor, cuando van a Plaza Vea y ustedes hacen el pago o empiezan a pasar la facturación, los productos, le empiezan ustedes a facturar, ¿ustedes interactúan con el sistema o quién interactúa con el sistema? Cajera. Correcto, muy bien. Así es. La cajera es la que interactúa con el software. ¿Correcto? Cuando ustedes van al banco, no al cajero electrónico, sino a ventanilla, y ustedes quieren realizar cualquier tipo de transacción, ¿quién es el que interactúa con el sistema? Ustedes inician el sistema, ¿correcto? Inician todo ese proceso, pero ¿quién es el que interactúa? Entonces, y el que interactúa, el actor en este caso, es aquella persona que puede usar, o que, perdón, que puede, no, que utiliza el sistema para determinados casos. Por ejemplo, también pueden haber casos que pueden haber dos actores, ¿no? Que puede ser, porque me dice a mí, por ejemplo, el cliente
a través de la web puede ingresar sus pedidos, ¿correcto? También, pero también puede llamar, ¿no? O presencialmente darle a la encargada la relación del pedido para que ella lo cargue. Entonces, estamos hablando que existen dos actores que van a ejecutar el mismo proceso, ¿correcto? Entonces, ahí podemos hablar que son diferentes, porque uno es cliente, porque es el cliente el que va a cargar su información y también vamos a tener digamos, a la señorita o la encargada, ¿no? Que son roles completamente distintos, ojo, pero que van a realizar el mismo procedimiento, ¿correcto? Hay que entablar eso y más adelante, ya cuando veamos los ejemplos, el día sábado, ustedes se van a poder, digamos, comprender mucho mejor lo que yo vengo hablando, ¿no? Y ahí tenemos el diagrama de comunicación, ¿no? Que es que nos describe el comportamiento de cada uno de los actores con respecto a los casos de uso y a lo que veníamos trabajando con las entidades, con qué cosa es lo que hace cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es el modelo de análisis? ¿No? El modelado, mejor dicho, no el modelo, sino el modelado. O sea, acá ya hemos recibido toda esa parte del análisis, hemos recopilado de acuerdo a todo lo que hemos recibido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de comprender, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se quiere? ¿Correcto? A través de estos valores, ¿no? Normalmente lo que el modelado, lo que y obviamente modelar, ¿no? Entonces, es decir, vamos a convertir en una representación gráfica todo lo que veníamos nosotros utilizando. ¿No? Empezamos con nuestros casos de uso, o primeramente encontrar a los, acá ya hablamos de actores, porque todos son actores. Ojo, aquí ya no van a haber trabajadores del negocio, acá no van a haber actores del negocio. Aquí lo que vamos a encontrar son actores, vamos a encontrar casos de uso, ¿correcto? Vamos a encontrar entidades, entonces ya van a empezar a desaparecer ciertos tipos de roles que no tienen nada que ver con el sistema. Pero si en alguna oportunidad alguno de ellos interactúa con el sistema, entonces se convierten en actores. Ojo, ¿correcto? Entonces, esa es una de las cosas que se ven aquí. ¿Quiénes son los que interactúan con el sistema? Si no interactúas con el sistema, ojo, entonces no eres un actor, ¿correcto? No eres un actor. Listo. Entonces, lo que nos hace esta parte es modelar, ¿correcto? Describimos los casos de uso y sus realizaciones, que es lo más importante, porque la realización es lo que nos permite a nosotros comprender cómo funciona. En la parte del negocio vimos, ¿no? Que en una realización utilizamos el diagrama de actividades para poder entender cuál era la secuencia lógica que ellos utilizaran. Ahora nosotros vamos a utilizar otros diagramas para que el programador pueda entender cómo él debe desarrollar este software, que ya es otra cosa distinta, ¿no? ¿Qué actividades se deben realizar en este modelo? El análisis de la arquitectura, el análisis de caso de uso, el análisis de clases y el análisis de paquete. Según Ibar, porque no es Iván, según Ibar Jacobson, el modelo de análisis es un nivel de diseño intermedio entre las etapas de captura de requisitos y la de diseño, ¿correcto? Entonces, esta parte es primordial, por aquí entramos a la parte del sistema, aquí entramos a la parte de lo que nos corresponde a nosotros. Este es el punto intermedio, esta partecita, estas últimas semanas, es el punto intermedio entre lo que vamos a hacer en el siguiente semestre con lo que hemos hecho las 8 semanas anteriores. Aquí vamos a convertir todo ese análisis en diseño, ojo, en diseño y modelo y o prototipos para que el desarrollador, en este caso el programador, pueda convertir todas estas cosas en lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación puede utilizar? Ya eso ya es criterio de cada empresa
o convenio que hayan hecho, ¿no? .NET, pueden trabajar Java, PHP, Ruby, Python, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Correcto? El modelo de análisis debe contener, puede, yo digo que debe contener las clases y paquetes de análisis, debe contener las realizaciones de los casos de uso y las realizaciones y algunos diagramas, en este caso, del cual vamos a trabajar. A diferencia del modelo de casos de uso que captura la funcionalidad del sistema, el modelo de análisis da forma a la arquitectura, es decir, que aquí nosotros tenemos que elaborar la forma de qué debe hacer el sistema, ¿correcto? A continuación vamos a presentar algunas características principales, ¿no?, que tiene el análisis orientado a objeto. Proporciona un diseño preliminar, obviamente, ¿no? Porque esto es lo que me permite a mí poder ir mostrando a los distintos, digamos, usuarios que yo voy a tener, nuestros partners, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo les digo, ¿no? Miren, esta es la forma, ¿no? ¿Correcto? Entonces voy modelando, voy manejando estas representaciones abstractas y lo voy mostrando, ¿no? Digamos, estos prototipos que uno va enseñando, entonces, o bosquejos que uno puede realizar, permiten ir mejorando en el transcurso. Es mucho más fácil trabajar de esta forma que desarrollar todo el software y después presentarlo, ¿no? Ese era uno de los problemas anteriores, que uno desarrollaba el software, después lo presentaban y ahí venía no, que esto no modifica, incrementa. Entonces, una de las cosas que se pide ahora es que, como le dije anteriormente, que el usuario esté a la par con nosotros, interactuando constantemente. Vamos avanzando determinado criterio, determinado pantalla mira, esta es la forma que vamos a hacer determinado módulo, perfecto, está bien aprobado y se va continuando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica? No puede ayudar a descubrir la necesidad de clases adicionales. Correcto. Nosotros aparentemente podemos trabajar con determinado tipo de clases, digamos, una clase entidad, ¿no? Es decir, encontré, de acuerdo a lo que ellos me dicen, 8 entidades, 8 tablas. Pero cuando yo empiezo a buscar las relaciones que puede existir, necesito generar 2 o 3 tablas más. Entonces me permite incrementar. Ustedes saben que para todo pedido que usted pueda realizar o toda factura o boleta, ustedes tienen un detalle de boleta, tienen un detalle de factura, tienen un detalle de pedido, ¿no? Entonces tengo mi pedido, tengo mi producto, pero voy a necesitar mi detalle. Ahí estoy creando una nueva clase, ¿no? Una nueva entidad. Entonces, estas también me permiten a mí poder descubrir nuevas, ¿no? Nuevas necesidades con respecto a esto. Proporciona una prueba de completitud a los casos de uso antes de pasar al diseño. Correcto, porque me permite evaluar, ¿no? Al ir mirando, al ir conversando, interactuando con el equipo de trabajo, entonces me permite poder visionar, ¿no?, si el caso de uso que nosotros estamos tratando, estamos viendo, está bien, ¿no? Y de acuerdo a esto, una vez que se ha permitido, o que nos ha permitido a todos nosotros poder establecer que el caso de uso que estamos viendo ya está completo, entonces empezamos a diseñar, ¿no? Obviamente que aquí es cuando trabajamos con un grupo de trabajo, ¿no? Pero si estamos trabajando solo, ahí viene una de las grandes problemáticas. Proporciona un diseño preliminar de arquitectura del sistema, denotando los paquetes de análisis de alto nivel, ¿no? Nosotros, dentro de lo que es el desarrollo de software, o dentro de esta parte también, nosotros vemos que existen dos tipos de paquetes, ¿no? De análisis. Uno que es el alto nivel y el otro que es el de bajo nivel. El del alto nivel son todos aquellos que me permiten poder realizar actividades, tanto como cálculos, presentaciones, análisis, ¿no? Y después tenemos paquetes de bajo nivel. En estos paquetes se van a encontrar todos aquellos que son, digamos, procesos estándar, ¿no? Digamos, yo puedo hablar un paquete de entidad, vamos a suponer, ¿no? Pedido. Entonces, para mí pedido, crear pedido, actualizar pedido, borrar pedido, consultar pedido. Listo. Ese es un algo común. Cliente, ¿no? Igualito, crear, modificar, borrar y consultar. Son los 4 procesos, el famoso CRUD que habíamos venido hablando anteriormente.
Entonces, ¿qué nos sucede contra todo esto, no? Y también tenemos lo de alto nivel. ¿Qué es lo que hace el alto nivel? El que se va a encargar, digamos, de repente de tomar 3, 4, 5 entidades, realizar una cantidad, digamos, de procesos, procedimientos y nos permite obtener información resumida, información estadística, información para la toma de decisiones. Ahora, nosotros tenemos el modelo de caso de uso versus el modelo de análisis, ¿no? Este es comprendible. Obviamente, el modelo de caso de uso del negocio, ¿no? Contra los modelos de caso de uso del sistema, porque normalmente se le conoce así, ¿no? Algunos dicen del análisis y el negocio, pero en realidad es caso de uso del negocio versus caso de uso del sistema, ¿correcto? El modelo de caso de uso es descrito con el lenguaje del cliente, descrita en el lenguaje de los desarrolladores, ¿no? Una vista interna del sistema, es decir, se miran indistintamente. Esto lo veo desde afuera, lo que me dice el cliente, y aquí es cómo lo veo yo o cómo lo van a ver ustedes desde el punto de vista como desarrolladores, como programadores, ¿no? Entonces van estructurando. Estructurado por los casos de uso, estructurado por clases y paquetes estereotipados, ¿no? Ya después vamos a ver qué cosa es un estereotipo, ¿correcto? Porque acá ya hablamos de clases. Acuérdense que todo lo que es programación es clases, ya todo es clase. Por ejemplo, ustedes ahorita en desarrollo están herramientas, creo que es, en herramientas. Por ejemplo, ustedes colocan un botón, que arrastren un botón cualesquiera, esa es una clase, ¿correcto? Ustedes arrastran, por ejemplo, el botón textbox, esa es una clase. Arrastran un botón combo box, esa es una clase. Un formulario es una clase, ¿no? Entonces, todo lo que es programación orientada, porque ya es programación orientada a objetos, se basa en clases, ¿correcto? Entonces, todo eso ya, entre comillas, ¿no? Lo vamos a ver casi ya las últimas, pero de todas maneras todo esto se trabaja por clases. Utiliza como contrato el cliente y los desarrolladores sobre qué debería y qué no debería ser el sistema. Aquí, utilizado por los desarrolladores para comprender cómo, exactamente cómo, debería darse forma al sistema. Es decir, cómo debe estar diseñado e implementado. Acá hablamos desde afuera y aquí hablamos desde adentro. Puede contener redundancias e inconsistencias entre los requisitos, porque es una parte estructural, es decir, que aquí dos, tres, cuatro roles distintos pueden hacer lo mismo y hagan algo, ¿no? En este caso no debería contener redundancias. Una de las cosas importantes, cuando hablamos de redundancias, estamos hablando con respecto a algunos pequeños procesos, pero más sobre todo a lo que corresponde a base de datos, a las entidades. Uno de los grandes errores que habían anteriormente es que creábamos tanta cantidad de tablas o creábamos tanta mínima cantidad de tablas que a veces poníamos redundancias, ¿no? Entonces no había ese tipo de relaciones que puedan existir, ¿no? Yo tengo mi tabla, ¿correcto? Y aquí tengo nombre y apellido. Creo otra tabla y también coloco acá nombre, apellido, y aquí pongo, por ejemplo, edad y pongo sexo. Y creo otra tabla y acá pongo DNI, nombre, apellido, sexo. Entonces, y se redundaba, estamos redundando información. Entonces, para eso, obviamente, comenzaron las normalizaciones, algo que ustedes ya deben haber llevado, ¿no? La norma uno, norma 2 y norma 3, ¿no? Y de acuerdo a esas normalizaciones, ustedes van a estandarizar los distintos tipos de información que puede existir, ¿no? Vamos a capturar la funcionalidad del sistema, cómo funciona, ¿correcto? Y acá nosotros debemos esbozar, diagramar, desarrollar la funcionalidad dentro del sistema, ¿no? Acá me dice, mira, yo para encontrar el IGB, yo agarro el monto total, lo multiplico por 18, lo divido entre 100, le sumo a esto. Entonces acá me están dando todo eso. Y aquí simplemente en la otra partecita, lo único que voy a hacer es hacer, digamos, voy a elaborar, ¿correcto? Todo ese procedimiento a través de
funcionalidades, ¿no? Empecé a hacer cálculos, sumas, restas, como lo vienen ustedes haciendo en algoritmos, pero aquí lo van a hacer en lenguaje de programación. Define los casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis, ¿no? Y aquí lo que hago es definir esas realizaciones donde me representan, donde va a representar cada análisis un caso de uso. Ojo, aquí donde vamos a desglosar el caso de uso común que teníamos en, dentro del negocio, un caso de uso, ¿correcto? Este es en el negocio, en el business. ¿Sí? Pero cuando yo quiero trabajar ya desde mi punto de vista, de repente este caso de uso se convierte en un paquete, ¿correcto? Para realizar este caso de uso tengo que trabajar uno, dos, de repente tres casos de uso, ¿no? De forma de extend o de repente, ¿no? De include y ya se puede ver, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que ve este modelo de caso de uso. Ya. El análisis de la arquitectura. Primero debemos identificar los paquetes, ¿correcto? Vamos a identificar los paquetes. Después debemos definir las dependencias entre los paquetes, si dependen o dependen uno de otros. Identificar las clases de entidad obvias, ojo, por cada paquete de análisis. Esa es una de las cosas que también tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles son esas entidades que están, ¿no? Que no se vuelvan a repetir en otros lados. Y si se repiten, que simplemente sean a través de un enlace, ¿correcto? Que yo pueda utilizar. No crear, digamos, un paquete de pedidos cuando lo trabajo desde un lugar y crear otro paquete de pedidos cuando lo trabaje desde otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, perdón, vamos la lengua. ¿Qué sucede? Sí sucede, ¿no? Han habido y hay, existen casos en los cuales se empiezan a crear idea de este tipo de entidades, ¿no? Por ejemplo, porque en algún momento le llamo cliente, ¿no? En otro momento le puedo llamar, por ejemplo, asociado, en otro momento le puedo colocar, no sé, otro nombre, y de repente, como lo tengo de distintos puntos de vista, con distintos nombres, entonces estoy creando entidades distintas, pero que tienen la misma cantidad de información, y al final les cumplen los roles completamente iguales. Entonces, eso es lo que nos permite eso, ¿no? Siguiente, identificación de mecanismos de análisis, identificación de las características fundamentales. Vamos a ver cada uno de ellos, me había olvidado que cada uno está para explicar, ¿no? Por ejemplo, para identificar los paquetes de análisis, ¿no? Los paquetes de análisis constituyen una división del sistema de software que tiene como sentido, desde el punto de vista de expertos del dominio, ¿correcto? Ver cómo se trabaja esto. Por ejemplo, habíamos hablado y hemos dicho tranquilamente de que un sistema es todo esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo realizar? Lo que yo debo realizar es empezar a subdividir los distintos tipos vamos a hablar aquí de componentes o podemos hablar de casos de uso, ¿no? Y a cada uno de ellos yo le voy a denominar paquete uno, paquete 2 y así voy subdividiendo para poder optimizar realmente lo que yo deseo. Ojo, entonces, esto puede ser de qué forma. Por ejemplo, regresando a lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo tengo un caso de uso, por ejemplo, que es pedido, ¿correcto? El caso de uso es pedido, pedido, ahí está, ¿correcto? Este caso de uso, este caso de uso de pedido ya no es un pedido general y aquí ya empiezo a especificar algunos procedimientos, ¿no? Donde va a trabajar un actor, obviamente. Este actor puede ser, no sé, la secretaria, que es la que toma el pedido, pero aquí toma, ¿no? Vamos a hablar de pedido. ¿Sí? Hablamos de pedido. Entonces, aquí hablamos de pedido desde un caso de uso inferior al que está acá arriba. Este es el paquete general, ¿no? O de repente, para simplificarlo mejor, ponemos registrar pedido, pedido, ¿no? Ahí está.
registro el pedido. Pero para que yo pueda registrar el pedido, para que se pueda registrar el pedido, obviamente el cliente tiene que existir, ¿correcto? El cliente acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Consulta, consulta cliente, ¿correcto? Ahí lo que está haciendo es consultar cliente. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? De repente lo trabaja como un extend o como un include. Yo lo tengo que revisar. Entonces, yo sí, para mí sí es un include, ¿correcto? A pesar de que es un caso de uso externo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo registro un pedido, necesariamente tengo que consultar un cliente. Ojo, ¿se dan cuenta? Miren, ¿ah? Entonces, ahí vemos la parte del análisis, ¿no? Esto no lo utilizo esto pues, esporádicamente, no, esto sí lo utilizo. Yo registro un pedido, pero cuando yo registro el pedido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar que el cliente exista, porque si el cliente no existe, ¿cómo puedo registrar el pedido? ¿Correcto? Entonces, desde ahí estamos viendo que este pedido, cómo va generando distintos casos de uso. ¿Por qué? Porque para consultar un cliente voy a utilizar una cierta cantidad de procesos o actividades, ¿no? Ya estamos hablando dentro de software, ¿ah? ¿Sí? ¿Y qué pasa si este cliente no existe? ¿No? Entonces yo puedo tener acá sí de forma de tipo extend, por ejemplo, haciéndolo un poquito más para que se rompan su cabeza, ¿no? Y acá le pongo yo simplemente registrar cliente para no perder, digamos, de que, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, esta señorita, este actor de acá, vamos a ver, actor de toma de pedido. Solamente se dedica a eso, a tomar pedido, ¿no? Entonces, él agarra, consulta el cliente, registra a su cliente, pero después tenemos otro actor por aquí, ¿no? Que es el que se encarga de registrar los clientes. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos otro actor, ¿no? Este puede ser un actor de atención al cliente, él sí se encarga de registrar al cliente, ¿no? Entonces se comunica de alguna otra forma, regístrame el cliente y para que el pedido no quede pendiente, para que el pedido no quede por otro lado, ¿no? Él puede registrar el cliente o tranquilamente también puede tener, digamos, otro caso de uso. Oye, ese cliente hace tiempo que no viene y le han dado de baja. Oye, actualízalo pues. Correcto. Entonces, este de aquí también, ¿qué cosa es lo que hace? ¿No? Utiliza un caso de uso para actualizar cliente, por ejemplo. Y comenzamos, imagínense, ¿no? Y va creciendo. Ojo, pero cuando yo registro el pedido, miren para que se mareen más, ¿correcto? Cuando registro el pedido, ¿qué tengo que hacer? Obviamente igualito, igualito. Tengo que consultar, tengo que consultar qué, ¿no? Tengo que consultar mis productos. Ojo, también, ¿no? Entonces, si yo registro un pedido, debo consultar primero que el cliente exista y debo que consultar que el producto exista. Y si el producto no existe, igualito el mismo, de repente en almacén general, ¿no? Que de alguna u otra manera haga toda esa actualización. ¿Se dan cuenta cómo va a ir creciendo todas estas cosas? Entonces, eso es lo que normalmente se viene y se viene trabajando dentro de la parte de el modelamiento del análisis. Después viene, aquí hablamos, ¿no? De los paquetes y por ende la descomposición del software en paquetes se establece cuando uno tiene una idea que considera suficiente y fiable de la cantidad de trabajo y el número de complejidad de los diagramas, ¿no? Entonces, lo que nos habla aquí principalmente es de que nosotros debemos empezar a separar, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Y le tenemos que dar prioridades. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿No? Me dice, quiero que tú hagas un sistema de pedidos. Perfecto. Pero para yo trabajar un sistema de pedidos, yo necesito que tengas productos y que tengas clientes. Ah, ya, pero entonces dame un conjunto para todas estas cosas. Porque tú dices, no, yo necesito un sistema de pedidos que se encargue, ¿no? De controlar todas estas cosas. Perfecto.
pero un pedido necesariamente necesita trabajar con productos y necesita trabajar con clientes. Entonces, ya de antemano nosotros vamos a ir separando, vamos a ir subdividiendo las realizaciones que vamos a hacer para cada uno de ellos. ¿Cómo identificamos, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar, ¿no? los paquetes de análisis, por ejemplo, ¿no? Entre entre las asignaciones, acá tenemos que ver, ¿no? Más que todo lo que veíamos hablando nosotros, lo que era el extend y lo que era el include, ¿no? Lo que nosotros tenemos que encontrar es que los casos de uso requeridos para soporte a un determinado proceso de negocio, ¿no? Y a un determinado actor del sistema. ¿A cuál de los dos nos corresponde? Entonces, en este caso nos corresponde al actor del sistema, porque ya para el proceso del negocio, ya eso no lo vemos, ¿no? Entonces, para identificar estos paquetes, primeramente tenemos que hacer el diagrama con los roles bien definidos. Esos son los que nos van a decir qué es lo que debemos hacer, ¿no? Los casos de uso que están bajo responsabilidad de un actor deben tener contenidos estrictamente relacionados y los casos de uso que están relacionados mediante relaciones de generación deben pertenecer al mismo paquete, ¿no? ¿Correcto? Después vamos a tener casos de uso de extensión utilizando el extend porque debemos definir claramente. Y vamos a tener casos como les hablaba, paquetes, correcto, paquetes que van a utilizar casos de uso de otro paquete, ¿no? Y debemos saber si es de tipo include, porque necesariamente, así como hablábamos anteriormente, tengo pedidos y acá tengo clientes, ¿no? Y dentro de clientes yo tengo mi CRUD, tengo una subdivisión que es crear, consultar, eliminar, actualizar, ¿no? Entonces yo necesito consultar, entonces mi paquete de pedidos necesariamente se va a consultar al otro paquete, ¿correcto? Esa es una de las formas que tenemos nosotros para identificar esto. Ahora, ¿cómo definimos las dependencias entre paquetes, no? Aquí es donde hablábamos, nuestras capas específicas y la capa general, ¿no? El objetivo es conseguir paquetes que sean relativamente independientes y débilmente acoplados, ¿no? Entonces, una de las ideas de todo esto es reunir una capa específica, ¿no? Esta capa específica, ¿correcto? Que corresponde a nivel superior, como ustedes pueden ver acá, es donde se utilizan los distintos tipos de, digamos, cálculos entidades o cálculos que yo pueda realizar, ¿no? Toda la parte, digamos, algorítmica más fuerte. Y en la parte de abajo, simplemente nosotros lo que hacemos es trabajar con algunas entidades clásicas como reporteadores. Un reporteador es leer y escribir, simplemente. Empleados, ¿no? Nuestra clásica, que es crear, modificar y un montón de cosas. Y acá tenemos algunos criterios que se utilizan para poder hacer una selección, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo de arquitectura de análisis para selección de personal, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ellos utilizan determinado tipo de fórmulas para poder evaluar los empleados que tengo y de acuerdo a esa evaluación existen unos criterios igualito a la selección y de acuerdo a cómo se haya evaluado, donde hacen todos los cálculos, se podrán generar los distintos tipos de reportes, ¿no? Y si hablamos de seguridad, bueno, esta es una capa aparte, perdón, dentro de esta misma capa, pero en las cuales vamos a colocar, pues, ¿no? Que como reglas del negocio, que el usuario o el actor que quiera acceder al sistema debe estar debidamente registrado, que cumpla con las especificaciones establecidas dentro de la norma, etcétera, etcétera, ¿no? Identificación de las clases de entidades obvias. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace acá, no? Entonces, no solo se debe concentrar en identificar la clase de tipo entity. Y cuando hablamos de entity, estamos hablando de entidad, ¿no? Por cada caso de uso. Cada caso de uso debe registrar tres entidades, esas tres entidades. Muchas veces nosotros nos confundimos, y eso es verdad, ¿no? Muchas veces nosotros nos confundimos y lo que hacemos es, ¿no? Vemos una palabrita, esta es una entidad.
esta es una entidad. Entonces, tenemos, ¿no?, que tener cuidado de no identificar demasiadas clases en esta etapa y quedamos atrapados, ¿no?, atrapados en demasiado detalle. Entonces, de repente nuestra lectura es muy amplia, o sea, en el análisis que nosotros hemos realizado o en el resumen que hemos nosotros obtenido dentro de nuestro análisis, entonces, como hemos venido haciendo, ¿no? Hemos venido identificando las entidades, los actores. Entonces nosotros pensamos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, la clásica, ¿no? Es de repente marcar todos los que yo creo que sean actores, así sean repetitivos, todos los que yo creo que sean entidades, ¿no? Y los voy enmarcando y después voy de repente describiendo, haciendo una tablita, ¿no? Puedo generar una tabla, que es la clásica, ¿no? Genero una tabla, ¿correcto? Donde puedo colocar, no solamente, ojo, no solamente para lo que son entidades, esto también se puede trabajar para actores, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo acá, por ejemplo, pongo cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces cliente, y acá voy colocando qué cosa es un cliente, el detalle del cliente, ¿no? Es un rol de, de una persona, por ejemplo, pues el rol de una persona que se encarga de interactuar a través de los pedidos con mi empresa. Por ejemplo, por aquí puedo colocar, existe otro cliente, pero ya no lo llaman cliente. Por ejemplo, le pueden poner asociado, ¿no? Asociado. Y como asociado, aquí de repente también, en otra parte de mi lectura de este mismo problema, dice asociado, ¿no? Persona, ¿no? Rol de una persona que se encarga de interactuar con, ¿no? Con la empresa realizando pedidos, ¿no? Acá haciendo pedidos con la empresa y acá era haciendo con la empresa a través de los pedidos. O sea, simplemente está siendo invertido, digamos, las palabras, ¿no? Entonces, chispa, este de acá y este de acá son los mismos. Entonces, lo único que hago es decir, acá lo simplifico y saco uno solo. No solamente puede ser uno, pueden haber más actores, 3 actores, 4 actores, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite en estos casos poder hacer, ¿no? Empezar a marcar todo lo que son clientes, hacer una relación, o perdón, actores, y de lo que uno cree, ¿no? Yo creo que este es actor, yo creo que este es actor, lo coloco, y al costadito voy colocando la descripción, ¿no? O los roles que hacen cada uno de ellos. Y cuando yo veo similitud, entonces digo, es lo mismo, voy simplificando, voy anulando y dejo uno. Igualito tiene que suceder con las clases de tipo entidad. Voy a colocar todos aquellos singulares, no plurales, o plurales si quieren colocar, porque pueden estar en singular, pero después yo lo coloco, perdón, en plural y yo lo coloco en singular, pedidos, ¿no? Yo le pongo como pedido y empiezo a colocar, ¿no? Voy colocando, voy colocando, voy colocando, ¿no? Por ejemplo, dice agregar pedido, anular pedido. Entonces, estamos hablando que son entidades asociadas a un estado, ¿no? Entonces, yo de repente puedo colocar todo eso y al costadito voy colocando, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y después voy anulando y voy dejando, ¿no? Entonces, la idea de esto, ¿no? Debo trabajar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Reserva, ¿no? Una reserva de habitación, este es el dominio, esta es la parte principal, y abajo viene el detalle de la reserva, ¿no? Esta es una clase de reserva, digamos, vendría a ser un caso de uso. Habitación podría ser otro caso de uso, vamos a suponer, ¿no? O esta es una entidad, reserva es una entidad y habitación también es una entidad. Y el detalle de la reserva se ha generado, porque se genera, es una clase de asociación entre reserva y habitación, ¿correcto? Yo tengo aquí mi reserva, tengo aquí mi habitación. Aquí en reserva tengo determinado tipo de datos y en habitación tengo determinado tipo de... Pero cuando ya viene una reserva para una determinada persona, porque voy a hacer reserva, de repente por aquí ya tengo mi cliente, ¿correcto?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente todos los datos que yo tengo acá van a estar relacionados con uno, con otro y con este de acá, ¿no? Entonces, estamos generando una clase, se está generando una clase independiente que no está definido dentro de nuestra lectura, pero que nosotros sabemos que debe haber para no estar creando clases completamente independientes. Entonces nos permite a nosotros poder asociar esta información. Ahora, yo a través de este detalle de pedido, yo puedo acceder a mi cliente. A través de este detalle de pedido, yo puedo identificar mi reserva. Y a través de este detalle de reserva, perdón, puedo identificar qué habitación es. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una forma que se tiene para poder trabajarlo. Y a esa es parte de base de datos que ustedes lo están viendo y sé que van muy bien, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos los mecanismos de análisis? Pues en este caso, el arquitecto, aquí se les conoce como arquitecto, que a la final son ustedes mismos, porque son los analistas de sistemas, ¿no? Es el responsable de identificar los mecanismos de análisis común. Los mecanismos de análisis a considerar son los siguientes requisitos especiales. Persistencia, es decir, cuando hablamos de persistencia, acuérdense, estamos hablando de datos, ¿correcto? Entonces, una entidad, cuando yo quiero, busco una palabra, digamos, entonces yo digo persistencia. En esta entidad o en esta palabrita, entonces yo necesito saber qué tipo de información debo guardar, si es persistente o no. No, solamente lo utilizo una vez y de ahí nunca más. Entonces no es una entidad, ¿correcto? Entonces ahí nosotros debemos ir entablando esas cosas, ¿no? De comunicación, de distribución y concurrencias, gestión de transacciones, sincronización y control de procesos, intercambio de información, formato de conversión, características de seguridad, que sea tolerante a fallos y las redundancias, ¿no? Estos son los mecanismos que nosotros debemos utilizar, digamos, cuando se trabaja en proyectos grandes, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos con persistencia, ¿correcto? Con gestión de transacciones, las sincronizaciones y con las características de seguridad. Y obviamente la redundancia, ¿no? Que no debemos trabajar. Ojo, una vez me dijeron que en informática no debe haber redundancia, pero yo les digo que sí. Si hablamos desde el punto de vista de datos, ojo, ¿ah? No estamos hablando de crear, duplicar los datos en distintas entidades, pero yo puedo crear discos espejos, ¿no? ¿Saben lo que es un disco espejo, no? A ver, ¿saben lo que es un disco espejo? Para mí que no están en clase, ¿eh? Es igual a que tengas una información grabada en otro disco duro. Pero los discos espejos normalmente son online, son en el momento, ¿correcto? Así es, borras algo y en el espejo también se borra, algo así. Claro, ¿no? Esos son los famosos write, ¿correcto? Tú tienes forma de trabajar Right, en write, right los cero write creo que es, ¿no? claro, 0, 1, 5, 10, ¿no? 60, ¿correcto? Entonces son los distintos tipos de RAID. Los discos espejos pueden ser múltiples discos espejos. Yo trabajo en uno y todo lo se va cayendo. Si se cae este disco, automáticamente entra este. Y es igualito que los servidores. También hay servidores espejos, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Lo único que hace es, de alguna u otra manera, trabajar, ¿no? Esto no significa que estoy sacando, estoy duplicando la información, ¿no? Sino que simplemente se trabaja como medida de seguridad, que es muy distinto tener una tabla en el mismo disco, cliente, una tabla 2 cliente uno, una tabla 3 cliente 2, ¿no? Y que haga un proceso para grabar acá, y haga un proceso para grabar acá, y haga otro proceso para grabar acá, que es completamente distinto. Aquí sí estamos hablando de redundancia, ¿correcto? Y en redes también tenemos que hablar de redundancia porque si no fuera redundante se caería, ¿no? Se caería la información. Yo tengo mi router, tengo mi switch, tengo mi switch, tengo mi switch, tengo mis equipos, ¿correcto? Tengo mis equipos. Si se me cae este switch,
estos dos equipos ya fueron, ¿correcto? Pero si tenemos redundancia, es decir, que viene acá viene acá, y entre ellos están comunicados, no tienen ningún problema. Por más que se caiga este switch, entonces yo voy a tener redundancia a través de este lado, ¿no? ¿Correcto? Igualito, ¿sí? Se puede dar esa lógica. O puedo crear un switch abajo donde esté este y esté conectado este de acá, ¿sí? A ver, bueno, una de las características fundamentales de estas características, la redundancia, es la granularidad, ¿correcto? Gran tamaño de objetos persistentes. Mientras más pequeño sea, mejor, ¿correcto? El volumen, número, la cantidad de objetos que yo voy a tener. Ojo, es decir, la cantidad, ¿no?, de entidades que yo pueda trabajar. La duración o el periodo de persistencia, es decir, cada qué tiempo, no estamos hablando de 1, 2, 3 segundos, no, sino cada cuántas veces, ¿no? Cada cuántas veces esa entidad es utilizada dentro de todo un proceso, ¿correcto? Mecanismo de acceso, cómo identificar a un objeto, cómo lo identifico, ¿no? A través de un nombre, a través de un mensaje, con qué frecuencia, ¿no?, Eh, se va a utilizar este acceso, si va a ser, yo lo acceso una vez y de ahí queda abierto para que yo lo trabaje constantemente, o solamente por cada uso abro y después lo cierro, ¿no? Una de las cosas que se deben entender es que en base de datos se trabaja de estas dos formas. Ojo, digamos, este es mi software, este es mi software, ¿correcto? Y yo por software puedo accesar a mi base de datos, ¿correcto? Yo lo acceso y obviamente la base de datos va a devolver información. Esta es una forma. Miren, igualito, les voy a mezclar acá el otro igualito. El software, ¿correcto? Aquí voy a tener mi base de datos, también igualito. Mi base de datos, ¿correcto? Y voy a cambiar, y acá también, ¿no? Mi software va a accesar y acá lo voy a devolver. Pero ¿qué es lo que sucede cuál es la diferencia entre uno? Hablamos las dos modalidades, como les digo. Existen formas en las cuales, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, Leo me devuelve, Leo me devuelve, ¿no? Cada vez que, la primera vez me identifico, ¿correcto? Me identifiqué, ¿y qué es lo que sucede? Quedó abierto. Queda abierta mi DB. Entonces, simplemente la primera vez abro, ¿correcto? Y lo dejo abierto. Cuando salgo del software, o sea, cuando salgo del sistema, ¿qué es lo que hago? Cierro. Y así trabajo. Un método de este tipo es que por cada lectura, ¿correcto?, que yo hago, ¿sí? Por cada lectura que yo haga, yo lo que voy a hacer simplemente, muy arriba, acá abajo, abro, y cuando me devuelve la información, cierro, ¿correcto? Entonces, esto es lo que sucede. Quiero accesar la información, abro, leo, me devolvió, cierro. La siguiente, y así sea, cada 10 segundos o cada 2 segundos, abro, cierro, así trabaja. Estas dos modalidades que ustedes ven aquí, es en base de datos. ¿Cuál de ellas es mejor? Son cosas que ustedes analizan. Si hablamos de seguridad, esta es la mejor.
Si hablamos de acceso, esta es la mejor. ¿Por qué? Porque obviamente decirle al sistema, abre, te envío mi clave, el proceso de apertura, de ahí viene lectura, ¿correcto? Y va a haber un retorno y va a haber un cierre, esto me está tomando de repente una milésima más de segundo. Pero acá estamos hablando de una sola transacción. Imaginen que sean miles. Si es de miles, simplemente apertura una vez y el resto hago el proceso sin necesidad de estar abriendo cerrando. Ahora, también se miran muchas cosas, porque eso también tiene que ver. Si es local, si es a través de la web, ¿no? Porque si es a través de la web, y ustedes saben que pueden irse pirateando constantemente. Entonces a mí me conviene abrir y cerrar constantemente. De repente si es local, ¿no? Donde no hay nadie otro más que la empresa y no tengo salida a ningún lado, lo trabajo de esta forma, ¿no? Rápidamente y ya no voy a tener ese problema. Son cosas que ustedes van a ir decidiendo más adelante, ¿correcto? Ahora sí, vamos a ver la parte esta que es el análisis, que es lo que realmente nos interesa. La parte de atrás ha sido teórica, ¿no? Entramos a lo que realmente nos interesa desde el punto de vista. ¿Tomamos un pequeño break o continuamos? Me dicen ustedes. Listo, ya vamos a continuar, por favor. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Listo. Quedamos. Esta parte es la más importante en la cual nos vamos a centrar. Hay una parte 4, pero eso lo vamos a ver ya la siguiente clase. Esta de aquí es lo en la cual nos vamos a centrar hoy día, ¿correcto? Nos piden, ¿no? Dentro de esto ya es el análisis, ¿correcto? De lo que nosotros debemos realizar, ¿no? El análisis de casos de uso es el proceso de examinar los casos de uso para descubrir los objetos y clases de análisis del sistema a desarrollar. Aquí es donde nosotros vamos a descubrir qué es lo que hay, cómo va a funcionar y qué es lo que nosotros queremos realizar. Las clases identificadas deben agruparse en los paquetes según criterios de arquitectura de software. Vamos a ir separando todo y así como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Pero ahora van a ser clases, antes lo separábamos en casos de uso, en diagramas de casos de uso colocábamos todos los actores, colocábamos, ¿no? Todos los casos de uso, colocábamos todas las entidades. Ahora no, ahora vamos a generar diagramas de clase y en estos diagramas de clase donde vamos a ir cargando todas nuestras clases involucradas, ¿no? El responsable de la tarea es el diseñador, o sea, ustedes mismos, ¿no? Analistas, diseñadores, desarrolladores, ¿no? Y esta tarea describe cómo desarrollar las realizaciones de los casos de uso de nivel de análisis de casos de uso en particular. Ya hemos visto nosotros que las realizaciones que hacíamos, trabajábamos en lo que era la parte del negocio, vuelvo a recalcar, era trabajar con el diagrama de actividades. Aquí vamos a trabajar con el diagrama de colaboración, los diagramas de secuencias, para poder saber qué es lo que realiza en realidad cada uno de ellos, ¿no? Además, tiene como propósitos identificar las clases que llevan a cabo el flujo de eventos de cada caso de uso, distribuir el comportamiento de casos de uso a las clases identificadas, usando realizaciones de casos de uso de nivel de análisis. Vamos a identificar, ojo aquí, los atributos, las responsabilidades y las relaciones entre las clases. ¿Correcto? Ya eso ustedes lo han llevado, ¿no? Una clase, otra clase, ¿correcto? El tipo de relación que van a tener entre clases, si es de uno a uno, ¿correcto? Si es de uno a muchos, ¿no? Y si es de muchos a muchos, ya eso ya ustedes supuestamente en lo que es base de datos ya lo deben manejar, ¿no? Y observar los mecanismos arquitectónicos para hacer el desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Dentro de los modelos de caso de uso vamos a tener algunos escenarios,
¿correcto? Y a partir de ahí nosotros vamos a generar nuestro diagrama de colaboración y nuestro diagrama de secuencias, que es un modelo de análisis dinámico, y después vamos a tener modelo de análisis estático, en las cuales vamos a tener todas nuestras clases o todas nuestras entidades detalladas, ¿no? Vamos a ver los pasos para el análisis del caso uno, ¿no? Primero se crea la realización de análisis, encontrar las clases, crear los diagramas y los diagramas de comunicación. Para crear la realización de análisis de caso de uso, lo que nosotros normalmente veníamos trabajando, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Teníamos el caso de uso y acá este era punteado, con rayitas, pues, ¿no? Esta es la realización, ¿correcto? A esto me refiero. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de análisis, ¿no? Pues que eran rayitas, rayitas, así como está acá abajo, ¿correcto? Pero ahora es simplemente para la parte de análisis. Una realización de caso de uso se describe como un caso de uso en particular, ¿no? Es modelado. Primero el modelo de análisis y después el modelo de diseño en términos de objetos colaboradores, ¿no? Primero trabajamos lo que veníamos haciendo anteriormente y después, obviamente, veníamos y trabajábamos los diseños que podrían estar. En una realización de caso de uso, ya hablamos de la realización, se especifica qué clases deben ser construidas para implementar cada caso de uso. Ahí es donde nosotros vamos a incrementar los distintos tipos de clases que vamos a trabajar, tanto como entidades, como controles, que lo voy a explicar más adelante, ¿no? En UML, o en lo que estamos llevando, las realizaciones de caso de uso se representan con colaboraciones estereotipadas. También vamos a ver qué cosa es estereotipada, ¿no? Y el icono para una colaboración es un elixir con líneas punteadas que se sitúa al lado izquierdo del nombre de la colaboración, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, así. Y Profe, disculpe. sí, dime. El programa Rational también es para, ¿se puede hacer esto de acá? Todo se trabaja acá, Ok, profesor. ¿ya? Sí, y no voy a dar el otro, el software del último, porque he tenido comunicaciones internas que hay varios alumnos que su equipo no soporta. El Rational sí con la justa y el otro no van a tener posibilidad, ¿ya? ¿Cuál? El Entonces, UML creo que era, profe. Oh. no, el mismo de IBM, pero la última versión, ¿no? Año 2020, Ah, 21. ya, de Rational más avanzado. Claro, ¿no? El Ah, ok, software, ¿no? ok. El RCA, ¿no? Rational Software Architecture, ¿correcto? La arquitectura de software, ¿no? ¿Correcto? Entonces, seguimos. ¿Cómo encontrar una clase, ¿no? En el análisis, ¿no? Nosotros tenemos nuestro caso de uso, acá está nuestro caso de uso, y del caso de uso nosotros vamos a tener especificaciones. ¿Qué cosa es una especificación de caso de uso? Prácticamente lo único que vamos a hacer acá es detallar cómo inicia mi proceso, qué es lo que hago, prácticamente como un diagrama de actividades, pero escrito, ¿correcto? Y acá especifico, ¿no? Eh, por ejemplo, ingreso nombre y apellido del usuario, ingreso tal cosa, ingreso tales cuáles situaciones, y después de esto de acá, por ejemplo, me dice, introduzco su fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la fecha de nacimiento, automáticamente se calcula y sale tal cosa. Entonces, todo estos son los cursos básicos, pero también hay algunos cursos básicos que son flujos, pero que no son básicos, ¿no? Digamos, ¿qué pasaría si yo coloco el DNI, correcto? Y voy a matricular un cliente, e introduzco su DNI y automáticamente revisa y empiezo a cargar los datos. Pero ¿qué pasaría si ese DNI existe? Entonces, el famoso caso contrario, ¿no? En el paso uno, si el DNI existe, se mostrará una ventana con un mensaje de error diciendo usuario ya existe, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esos detalles se colocan en este caso de especificaciones. ¿Correcto? Entonces, como aquí se detalla todas estas cosas, también nos permite a nosotros saber cuáles son los distintos tipos de clases
que se puedan trabajar, ¿no? Dentro de ellos. Entonces, esto nos permite, y lo vamos a ver, ¿no? Existen tres tipos de clases de análisis, uno que es el boundary, uno que es el control, o el control, y el otro que es el entity, ¿sí? Tenemos el boundary. Falta uno, creo que no se borró. Ah, no, eso está más adelante, creo. A ver. Sí, acá está. Ya, el boundary. ¿No? El boundary, por ejemplo, ese límite, si lo cambiamos a español, ese límite, ¿no? Entonces, es lo que, por ejemplo, lo que nosotros decíamos, ¿no? Para mí es la interfaz, ¿correcto? Entre el usuario y el equipo. ¿Qué nos dice acá? Describe una interacción entre el sistema, ¿no? Con los usuarios y con otros sistemas, ¿no? Porque puede ser entre uno y el otro, ¿correcto? Ya la interacción, ¿no? ¿Correcto? Pueden representar abstracciones de formularios, ¿correcto? Acá están los formularios. Protocolos de comunicación con otros sistemas o interfaces de dispositivos. Hablábamos de que yo para introducir información utilizo un formulario. Yo quiero, como le dije, los controles biométricos. Voy a utilizar algunos dispositivos y de acuerdo a eso yo puedo trabajar. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, otro límite, protocolo de inmunización con otros sistemas. Por ejemplo, cuando hablamos, digamos, utilizo un dispositivo que vendría a ser el lector de tarjeta, el POS, pero que a su vez comunica con otros sistemas para que haya una respuesta. Las características importantes de este tipo de clase, cuando se modela un API, o sea, un software, con otros sistemas son los siguientes, ¿no? Las funciones que provee el otro sistema, la información a ser pasada al otro sistema, el protocolo de comunicación usada para hablar con otro sistema, ¿no? Esto es cuando se trabaja con otro, para poder intercomunicarme, ¿no? Por lo general, al menos una clase Boundary sirve como medio de comunicación entre un actor y el correspondiente caso de uso, ¿correcto? Modelos que se utilizan, puede ser de esta forma, puede ser de esta forma, o puede ser esta forma que utiliza Rational, ¿correcto? Que es un círculo, una especie de T echada, ¿no? Esto significa que es una interfaz. El Boundary también se le conoce como una interfaz, ¿no? O interfase, ¿correcto? Esto es lo que se puede saber, ¿ya? Un boundary, ustedes lo van a encontrar, ¿no? Y esto es lo que no. Hay otros programas que te lo dan desde este punto de vista, porque es una clase, acuérdense que esta es una clase, y para Rational y para UML, ¿correcto? Para Rational y para UML, una clase se representa como un cuadrado, ¿correcto? O un rectángulo con tres posiciones, ¿correcto? Ya, por si acaso, y aquí también está igualito, tenemos uno, ¿sí? Entonces, aquí obviamente especifica que es un boundary, ¿correcto? Porque lo menciona, aparte gráfico y coloca, ¿no? Ahora, ¿por qué se le coloca CI? No, profe, ¿y por qué está el CI como me acaban de preguntar en privado? CI significa clase interfaz, ¿ya? Esta es una clase interfaz, ¿correcto? Por eso es que se le coloca como CI, ¿no? Una clase interfaz es un estándar. De ahí tenemos el control o control, ¿correcto? Control, más que todo, es, digamos, la parte del software que vamos a trabajar, ¿no? Se utilizan para modelar. Acuérdense que cuando hablamos de modelado, estamos hablando de software. Desde este punto de vista, ya no vayan a pensar que es modelado de diseño, ¿no? La coordinación, ¿correcto? Secuencia y transacciones y control de otros objetos.
también para representar derivaciones y cálculos complejos, como la lógica del negocio. Acuérdense ustedes que cuando se habla de lógica del negocio, se está hablando de todo lo que es software, ¿ya? Todo lo que son las instrucciones, las sentencias que se van colocando. Ustedes están utilizando ahorita sentencias cuando hacen los controles dentro de herramientas y a esto se le conoce como lógica del negocio, ¿correcto? Que no pueden asociarse a ninguna información concreta de larga duración almacenada por el sistema. ¿Correcto? No tienen que ver nada con la información. Ellos simplemente son los que se encargan de hacer los movimientos y ¿no? Por regla general, se trata de encapsular la lógica de control de un caso de uso dentro de una clase control. ¿Cómo lo hace? Para el usuario es transparente, pero nosotros sí debemos saber cómo se debe realizar esto, ¿no? Se suele ser un hábito de diseño utilizar únicamente una clase de control por cada caso de uso y así encapsular un único elemento de la lógica del caso de uso correspondiente. Por otro lado, todos los casos de uso ubicados en un mismo paquete de análisis comparten la misma clase control. Igualito, también como esta es una clase, ojo, también se utiliza CC class control, ¿no? La clase control. ¿Correcto? Igualito, el mismo modelo. Esto en Rational es un círculo con, digamos, es una flecha circular, ¿no? Que empieza a dar, como, que significa que como si estuviese dando vueltas y vueltas, ¿no? Y de ahí tenemos la clase Entity, y a esta clase le hemos venido trabajando, pero de todas maneras, ¿no? Se emplea para modelar aquella información, ojo, o comportamiento que posee una vida larga en el sistema. Normalmente están asociadas con algún fenómeno o concepto como una persona, un objeto del mundo real o un suceso del mundo real, ¿correcto? Estudiante, empleado, ¿correcto? Mundo real, un objeto de un mundo real podría ser autos, ¿no? Vehículos, ¿correcto? Notas. Número de clases de entidad variará dependiendo de los conceptos que requieren almacenamiento, y hablamos de almacenamiento persistente, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de almacenamiento persistente, hablamos de acá la persistencia, estamos hablando que son datos, ¿no? Dentro del caso de uso. Estas clases sufren un proceso de refinamiento a medida que se ubica en la misma clase entidad dentro de las distintas realizaciones de caso de uso. Igualito tenemos los modelos, porque este es un entity, algunos le conocen como CE, algunos simplemente le colocan, ¿no? Como ya sabemos de que es una entidad, ya no se le pone una class entity, sino simplemente se le coloca el nombre de la entidad, o en este caso clase entidad, ¿no? Para mejorar. Ahora, una de las cosas importantes también es que dentro del desarrollo de software, y desde acá nosotros lo vamos modelando para que el programador pueda utilizar, es una metodología, ¿correcto? Una metodología llamado MVC, ¿correcto? Esta metodología MVC, ¿no? Model View Controller, modelo vista controlador, ¿correcto? Es una de las mejores metodologías que se utilizan para poder desarrollar, ¿no? Donde cada uno de ellos tiene un encapsulamiento, es decir, no se permiten ver entre ellos, ¿no? Entonces acá nos dice, según Iván Jacobson, las clases de análisis son estereotipadas, y acá hablamos de lo que es una parte estereotipada, ¿no? ¿Por qué a este modelo de clases son estereotipadas? Estereotipo, ¿no? Es un nuevo tipo de elemento de modelado que extiende la semántica del metamodelo. Es que nosotros tenemos por nombre esto. Esto para mí es una clase, ¿correcto? Entonces, esto es una clase. Pero si yo lo quiero estereotipar, o sea, quiero generar un estereotipo de esto, si yo quiero generar un estereotipo de esto, entonces lo que yo hago, que es a este estereotipo, por ejemplo,
lo convierto en una entidad. Entonces ¿no? Estoy extendiendo la semántica de una clase, ¿correcto? A través de un estereotipo. Y acá está mi estereotipo. Entonces yo sé que esta es una clase, pero utilizo este tipo de modelo. Quiero utilizar, por ejemplo, ¿no? Obviamente, mi interfase o mi boundary, imagínense, yo sé que es una clase, pero que también sé que puedo utilizar este modelo, ¿no? A eso se le conoce como clases estereotipadas. Representan una clase, pero les estoy dando un, digamos, un icono especial, ¿no? Porque normalmente deberíamos hablar que una clase es esto, pero UML me permite trabajar con clases estereotipadas, incrementar un poquito más, ¿no? Y para poder crear estos modelos ideales, la metodología se basa en el patrón modelo vista controlador, ¿no? Que definen clases enfocadas a la separación de responsabilidades, ¿correcto? El Bundary solamente se encarga de qué? Solamente se encarga de hacer la interfase, ¿no? Acá está el usuario, lo único que hace es hacer esta interfase. Este, esta interfase se va a comunicar con este control. Y que va a revisar si realmente funciona o no funciona. Y además, ¿no? Yo digo, voy a grabar datos. Para grabar datos llego a esta parte del control donde va a estar todo mi algoritmo, toda mi lógica del negocio. Cuando yo tenga todos estos procesos, recién me voy a ir a la parte de las tablas y a través de mi manejador de base de datos, porque acá va a haber un DBMS, SQL, ¿no? MySQL, ¿no? SQL, Oracle, ¿no? Se encargará de poder grabar. O si hago una consulta, ¿correcto? Si hago una consulta, también utilizaré cierto tipo de acciones para ver si realmente tengo autorización o no, porque eso es lo que hace el control. Y si hay autorización, enviaré los datos que necesito, él me los devuelve y el control se lo muestra en pantalla. Nunca, nunca en este modelo vista controlador existe, ojo, existe una unión entre la vista y el modelo. Cuando hablamos de modelo, hablamos de los datos, ¿no? Control, que es es el que se encarga de controlar a través del software, ¿no? O sea, de toda la codificación que nosotros vamos a hacer. Y la vista es toda la parte del perdón, toda la parte visual. No confundir, ojo, y les digo esto, no confundir que ustedes tienen un formulario, ojo, no confundir un formulario donde ustedes tienen aquí su parte visual y le hacen doble clic y empiezan a codificar, ¿correcto? Esa codificación no tiene nada que ver, siguen estando dentro de la vista, ¿correcto? Tienen que estar generando dentro de la vista. Lo que ustedes tendrían que hacer, avanzando un poquito más, es generar clases, crear clases en las cuales tengan puros códigos, ¿no? Donde yo haga y generar otra capa, se le llaman capas, ¿no? Generar otra capa donde tenga que ver todos los datos. Ya cuando trabajemos programación, todo esto yo sí se lo voy a explicar claramente. No sé si ahorita se los habrán explicado, pero lo que ahorita están haciendo, ustedes están trabajando en una sola capa, en la capa visual. Ahí están trabajando todo lo que tienen que ver, ¿no? Pero estos controles, o sea, estos controles están bien acá, porque aquí mi control de textbox, mi control del combo box, ¿no? Así está trabajando bonito, tengo todo mi control, ¿correcto? Pero es solamente para este formulario. Pero cuando yo necesite accesar a una base de datos, yo no lo puedo hacer. Sí se puede hacer, pero no es la forma, porque si a mí de alguna u otra manera hackean, ¿correcto? Si a mí me hackean, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entran a mi formulario y en mi formulario está la clave de acceso a las bases de datos, está todo y ya fui, ¿correcto? Entonces, por eso es que en esta situación solamente se ponen controles,
controles de mis objetos que yo voy colocando dentro de mi formulario. Pero si yo quiero trabajar acceso a base de datos, a un montón de cosas, yo necesito generar otra capa. Y a esto se le conoce como la capa de control. Y aquí es donde hago todo mi trabajo, ¿no? Y después tengo mi capa de modelado, donde está todo lo referente a la base de datos. ¿Correcto? Pero desde ya nos vamos realizando estas cosas y lo vamos colocando. No vamos a desarrollar, pero sí le vamos a decir, acá hay un control. Ah, entonces el desarrollador sabe de que aquí debe programar, ¿no? Y acá le vamos dando algunos modos. Un diagrama de clases es igual a esto, por ejemplo. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que habíamos visto anteriormente en nuestro diagrama anterior, antes, ¿no? De cómo trabajan recursos humanos, ¿no? Digamos desde el punto de vista de software, ¿no? Desde el punto de vista de software, ¿no? Entonces tenemos al gerente que, que va a interactuar con el usuario, que es el que interactúa, y va a tener tres interfaces. Una interfase, ¿no? O mejor dicho, un formulario menú principal, es una interfase, va a tener un formulario, mantener competencia, un mantenimiento de competencia. Cuando hablamos de mantener, acuérdense de que yo lo tomo como mantenimiento, ¿no? Algunos le dicen mantener, yo le digo mantenimiento, donde es mi famoso CRUD. Ojo, aquí voy a tener mi famoso CRUD. Create, ¿no? Read, correcto, update y delete. ¿Correcto? Ahí está mi CRUD, ¿no? Entonces, eso se llama mantener. Entonces, yo voy a tener competencias y voy a hacer un mantenimiento, ¿no? Y aquí voy a tener, ¿no? Otro interfase de competencias, ¿correcto? Eso quiere decir que va a ser otro formulario igualito, ¿sí? De ahí voy a tener digamos, un control llamado criterios, ¿no? Aquí habrá una serie de instrucciones, eso nosotros no lo vamos a simplemente un control que es el que se va a encarcelar. De todo esto, cualquier acceso que yo tenga, se debe almacenar, correcto, en mi entidad o competencia. Y de ahí vamos a tener nuestro famoso diagrama de comunicación, ¿no? El diagrama de comunicación es un tipo de diagrama de secuencias, como veníamos hablando anteriormente, ¿no? Y lo que nos pide acá es ver cómo interactúa, lo mismo que hemos visto anteriormente, pero en este diagrama, ¿no? El gerente de recursos humanos selecciona competencias en el menú principal, ¿correcto? Acá está mi menú principal, este es el menú. ¿Y qué es lo que hace? Selecciona competencias, ¿correcto? Va a invocar a una interfaz de criterios, ¿correcto? Que este es un control y lo que hace criterios obtiene los datos desde competencia, ¿correcto? ¿Qué más puede hacer, no? Muestra la lista de competencias, ¿correcto? Hace el mantenimiento de la competencia, que puede haber un flujo, es decir, agregar, actualizar y desactivar, ¿no? Porque el gerente también puede seleccionar la opción, cualquiera de las opciones, y una de estas opciones puede ser, ¿no? Hacer mantenimiento de la competencia, como le decía anteriormente, ¿no? Mantenimiento de la competencia me permite agregar, actualizar, desactivar, o algo por eso, ¿no? Para poder ver esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que consultar mi competencia, ¿correcto? Ya con la práctica nosotros lo vamos a ir viendo mucho mejor esta situación, ¿no? Y es lo que hace esta etapa, ¿no? Que es las dos cosas que vamos a ver la siguiente clase en taller, ¿correcto? ¿Ya? Y vamos, yo les recomiendo, por favor, he subido, está junto con esto, junto con en la semana 10,
¿correcto? La semana 10 aquí, donde está en forma extendida, porque todo acá hay un resumen, ¿correcto? Todo lo que hemos visto hoy día, para los que desean leerlo, está, ¿no? Obviamente lo del que hemos visto es un resumen, aquí estamos hablando de 19 hojas, ¿correcto? ¿Ya? Y adicionalmente a esto, hay una hoja de práctica. Y esta hoja de práctica estábamos viendo, a esto lo que hablábamos de escenario, para mí este es un escenario, ¿correcto? Algunos le llaman especificación de caso de uso, tiene distintos nombres, ¿no? Entonces, aquí nos habla cuáles son este es un formato que se debe realizar por cada caso de uso, donde nos especifican, ¿no? Cuál es la función de ese caso de uso, ¿correcto? Por ejemplo, acá nos dice, la secretaria, voy a agrandar un poquito más para que puedan, voy a esconder esto. Listo, dice. La secretaria de gerencia, no, perdón, la secretaria de gerencia registra los pedidos al crédito de equipos de venta, asignando a cada pedido al vendedor. Además, verifica si el cliente existe. Si no, lo registra en ese momento y obtiene los productos. Además, es la encargada de la administración de los registros de los vendedores, de los productos y de los clientes. Jefe de venta, acá ya hablamos de otra persona, posee una opción para evaluar los pedidos al crédito, otra opción para anular facturas, otra opción para dar como pagada las facturas y hay una asistenta que genera las facturas valiéndose de los pedidos aprobados. De aquí, de esta situación, nosotros podemos sacar muchas cosas. Que ya tenemos tres personas que interactúan con el sistema, porque acá hablamos ya de un sistema de ventas. Ojo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de tres. Hablamos de distintos casos de uso, ¿no? Registra los pedidos, ¿correcto? Después, ¿qué más? ¿No? Asigna un pedido al vendedor, verifica si el cliente existe, o sea, se consulta de clientes, ¿no? Y si no, registra en ese momento que se dan cuenta, mírenme cuántos casos de uso. Además, es el encargado de administrar los registros de los vendedores, o sea, estamos hablando de vendedores, ¿no? De productos, ¿no? ¿Correcto? El jefe de ventas posee una opción para evaluar pedidos, ya los pedidos están arriba, ¿correcto? O también hay una evaluación de pedidos, otra opción para anular facturas, otra opción como pagar la factura. Entonces, cada uno de ellos son casos de uso que se van a ir relacionando entre sí. Ahora, ¿cuál sería evaluar pedidos al crédito? Miren, lo que se quieren acá es evaluar esto, simplemente esto, ¿no? Porque nosotros deberíamos especificar por cada uno, pero en este caso práctico me dice evaluar pedidos al crédito. El caso de uso permite al jefe de ventas evaluar los pedidos pudiendo aprobar o denegar el pedido. Esa es la descripción. ¿Cuántos actores hay? Solamente el jefe de ventas. Y aquí viene el flujo de ventas, el flujo básico. Y aquí es donde nosotros empezamos a detallar qué es lo que se debe realizar, ¿no? El caso de uso, y siempre debe comenzar así, el caso de uso comienza, ¿no? ¿Correcto? El caso de uso comienza cuando el jefe de ventas solicita evaluar pedidos, acá está, ¿no? Pedidos, ay caramba, qué he hecho. Pedidos al crédito en el menú principal, ¿correcto? Entonces, mírenme, aquí podemos hablar que ya existe una interfase. El sistema muestra la interfaz evaluar pedidos. Acá estamos hablando de otro formulario. Con la lista de todos los pedidos que aún no fueron evaluados, imagínense, ya está haciendo una consulta, porque le va a mostrar, ¿no? ¿Correcto? Que no fueron evaluados. La lista de pedidos contiene los siguientes datos. Aquí ya te están dando datos que tú vas a mostrar, ¿no? Además, posee las opciones de aceptar y salir. Y hay dos botones. El jefe de ventas selecciona uno de los pedidos a evaluar. El jefe de ventas selecciona aceptar. El sistema muestra la interfaz pedido al crédito. O sea, ya está mostrando otra interfaz, donde se muestra detalladamente los datos del pedido.
número de pedido, fecha del pedido, etcétera, ¿no? Asimismo, datos del cliente. Ajá, ¿correcto? ¿Sí? Lista con el detalle del pedido, o sea, todos los productos que están dentro de ese pedido. Además, incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones y dos opciones de selección, aprobar y denegar. Y los botones grabar y salir. ¿Qué más? El jefe de ventas ingresa las observaciones, el jefe de ventas selecciona aprobar, el jefe de ventas selecciona grabar, el sistema actualiza el pedido como aprobado, el sistema muestra un mensaje pedido aprobado y cierra la Esto es un flujo cuando todo es verdadero. ¿Qué pasaría cuando? Acá viene en los flujos alternativos. Si en el punto 7, aquí nos dice, si el jefe de ventas selecciona denegar, el sistema actualiza el pedido como denegado, ¿correcto? Y continúa obviamente con el resto normal y no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Y aquí faltaría, ¿no? De que muestra un mensaje de pedido denegado, ¿no? Obviamente, mírenme, ¿no? Faltaría acá también, ¿no? Punto 10, digamos, ¿no? Si el sistema ha sido denegado, correcto, entonces mostrará un mensaje pedido denegado y cierra la interna. ¿Algún requerimiento especial? Ninguno. Precondiciones. El jefe de venta tiene que estar logueado en el sistema, ¿no? Y se debe visualizar la lista de pedidos pendientes. Si no hay pedidos pendientes, obviamente no se va a poder realizar esto, porque nos dice acá que debe mostrar los que no fueron evaluados, ¿no? O sea, todos los pendientes, ¿correcto? Entonces, toda esa parte se va viendo. Postcondiciones, o sea, después de el sistema queda actualizado el pedido, ¿no? Puntos de extensión no hay. Prototipo, podemos mostrar este tipo de prototipos, o sea, nosotros ya podemos adelantar, como no podemos colocar, ojo, no es necesario que se coloque el prototipo, ¿ya? Pero te ayuda o le ayuda al desarrollador a tener una idea qué cosa es lo que él debe realizar, ¿no? Para evaluar pedidos, nos decía acá, número de pedido, ¿no? Fecha de pedido, monto total pedido y nombre del vendedor, ¿no? Y acá está, número de pedido, el código del cliente y todos los datos que salen, ¿no? Se selecciona uno y nos debe salir el pedido del crédito, ¿no? Nombre, fecha, monto total, vendedor, el código, todo lo que pedía el cliente. Y aquí sale el detalle del pedido. Acá venía observaciones y venía aprobar o denegar, grabar o salir. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿no? Aquí es lo que nos habla en esta otra segunda parte, ¿no? ¿Correcto? Entonces, nosotros ya les vamos dando, ojo, digo, no es necesario, pero a medida que va avanzando, nosotros debemos generar los prototipos, ¿no? Entonces, el usuario tranquilamente va a visualizar, ¿no? Esto vendría a ser mi esquema del diagrama de flujo, perdón, de los casos de uso del negocio, ¿no? No, perdón, del caso de uso del sistema, ya estoy loco ya. Caso de uso del sistema, donde dice, nos habla de la secretaria de gerencia. ¿Qué hace la secretaria de gerencia? ¿No? Registra el pedido al crédito. Ojo. ¿Qué más hace? Hace mantenimiento de clientes, hace mantenimiento de vendedor y hace mantenimiento de producto. Y acuérdense que cuando hablamos mantener, estamos hablando que consulta, crea, actualiza y da de baja, ¿correcto? A productos, a vendedor, a clientes. ¿Sí? Para poder registrar un pedido al crédito, obviamente tiene que buscar un producto. No lo especifica arriba, pero ya hay cosas que nosotros como analistas debemos entender, ¿no? Entonces, si un pedido, ¿no? Y eso lo hemos sacado también en análisis, pues, ¿no? Entonces, esto necesariamente, como necesariamente, yo debo buscar al producto. Como busco el producto, necesariamente para mí es un income. Para registrar el pedido, también debo buscar un cliente,
¿correcto? Y como es necesario, lo hago como extra. Ahora, yo puedo matricular el cliente y dentro de mantener cliente está matricular el cliente, modificar el cliente, borrar el cliente, ¿no? En el caso de que el cliente no exista, la secretaria lo puede crear. Pero como esto no es directo porque lo hace de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues lo utilizo como un extend, ¿correcto? Acá mantener cliente lo tengo en forma general, ¿no? Porque tú lo puedes al final separar y ponerle acá crear, consultar, actualizar, dar de baja o eliminar o algo por el estilo, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más hace el asistente? Hay un asistente que genera facturas. De ahí tenemos el jefe de venta, ¿no? Que es el que evalúa los pedidos a crédito, registra los pagos de factura y anula las facturas, que eso está en la parte, ¿no? Que nos especifica acá. Y de aquí sale todos estos casos de uso. Aquí está. El escenario, el escenario lo que hemos visto, ¿no? Evaluar pedidos a crédito. Aquí simplemente volvemos a colocar todos los datos, ¿correcto? Todo lo que tenemos fuera de ese formato y empezamos a encontrar objetos entidad. Acá nos da todos los pasos que debemos hacer uno por uno, ¿no? Los objetos de entidad se identifican examinando los sustantivos y frases de sustantivos en los escenarios. Los sustantivos encontrados pueden ser los siguientes: objetos específicos o genéricos, descripciones del estado de un objeto, entidades externas y o actores. Porque un actor también puede ser una entidad, ¿no? Empezamos a filtrar todos estos sustantivos cuando se identifican sustantivos, tengan presente lo siguiente. Varios términos pueden referirse al mismo objeto. Ojo, ya te los he dicho antes. Un término puede referirse a más de un objeto y en lenguaje natural es muy ambiguo, ¿no? De esta manera se pueden identificar muchos objetos sin importancia. La lista de sustantivos se debe filtrar. Nos ponen una advertencia. Cualquier sustantivo puede ser convertido en verbo. Cualquier verbo puede ser convertido en sustantivo. Los resultados dependen en gran parte de la capacidad de redacción de o los autores. Entonces debemos saber detallar lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Por ejemplo, acá aparecen los sustantivos del eje escenario: jefe de venta, pedidos al crédito, lista de todos los pedidos, número de pedido, código y nombre del cliente, vendedor, fecha, monto total, pedidos a evaluar, datos del pedido y así sucesivamente, ¿no? Nos muestra todo lo que nosotros hemos podido sacar. Y vamos a filtrar ese escenario, ¿correcto? Y vamos a empezar a separar, ¿no? Acá tenemos nuevamente, volvemos a repetir, y hacemos el análisis de los objetos filtrados en el escenario, ¿no? Pedidos al crédito, lista de todos los pedidos, código y nombre del cliente, ¿correcto? Entonces, esto tiene relación pedidos al crédito, estado. ¿Qué cosa es un pedido al crédito? El estado de objetos pedido, ¿correcto? Entonces, pedidos al crédito. Acuérdense que el crédito es un estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí le voy dando qué significa cada uno de ellos. Lista de todos los pedidos, varios objetos de pedidos. Código nombre del cliente, objeto cliente, ¿no? Acá estamos hablando que esto está inmerso dentro del vendedor, objeto vendedor. Pedidos evaluar, estado de objetos de pedido, ¿no? Porque pedidos evaluar también, ¿no? Nombre del vendedor, nuevamente vendedor, ¿no? Datos del cliente, también pertenece al cliente, pedido, y así sucesivamente, ¿no? Y como vamos a encontrar muchos que se repiten, entonces ahí es donde comienza el filtro. Creando clases entidad, ¿no? Acá empezamos nosotros a crear la clase. Los objetos de entidad encontrados se agrupan en clases. Los objetos genéricos representan clases. Las instancias de objetos con estructura y o comportamiento similar se agrupan en clases. Bueno, este es un intento inicial. Empezamos, por ejemplo, pedido, ¿no? Entonces empezamos a identificar de acuerdo al escenario. Pedido y colocamos acá igualito, ¿no? Pedido es la solicitud de producto, producto nuevamente, detalle del pedido, vendedor, cliente,
y vamos encontrando todos nuestros boundaries, todos nuestros límites, ¿no? Para cada actor y escenario se debe crear un boundary. Durante el diseño, esta clase se transforma dependiendo de los mecanismos de interfaz. Obligatoriamente, por cada actor hay un boundary, porque de todas maneras se tiene que comunicar con el sistema. No puede haber un cliente que vaya directamente a control o que vaya directamente a una entidad. Necesariamente tiene que ir por un boundary o por un límite, ¿no? Y así vamos trabajando. En el ejemplo nos dice evaluar pedidos, ¿no? Se muestra la interfaz, evaluar pedidos. Entonces se crea una clase boundary llamada CI, ¿no? Que vendría a ser clase interfaz, evaluar pedido, ¿no? Después nos dice se muestra la interfaz pedido al crédito. Entonces, como ya nos está hablando que se muestra la interfaz, entonces nosotros vamos creando, ¿no? Entonces, estos son candidatos, ¿correcto? Entonces se van quedando. Igualito, ¿no? Tenemos los bosquejos de la pantalla, aquí está, sí, este es el pedido de evaluar, ¿no? Encontrando las clases controles, que solamente hay uno, que vendría a ser pedido, ¿sí? Y podemos diferenciarlo, ¿no? Colocando los distintos datos que va a ser este control pedido, ¿no? Después vamos a tener las distintas clases, que es lo que nos muestra, ¿correcto? Y por último, ¿no? Generamos nuestro diagrama de clases, ¿no? Jefe de ventas, solamente hablamos de pedidos, que hace el jefe de ventas, ¿no? Interactúa, correcto, con el menú, va a tener otra interfaz de evaluar pedido y tiene la interfaz de grabar el pedido, ¿correcto? Esto tiene un control pedido, que ese control pedido puede tener distintos tipos de subrutinas, obtener pedido, grabar aprobación, grabar desaprobación, ¿no? Este control de pedido, con qué entidades se relaciona con cliente, se relaciona con el vendedor, ¿correcto? Se relaciona con el producto y se relaciona con el pedido. Pero ambos generan una clase independiente o dependiente, perdón, de ellos llamado detalle de pedido, ¿no? Porque aquí van a estar todos los productos, ¿correcto? Que corresponden a este pedido. Y acá aparece el diagrama de comunicación, ¿correcto? Este es el flujo correcto, flujo básico y el flujo de negar. Y estas son algunas actividades propuestas que les dejo si que quieren realizar, pero esto prácticamente, ¿no? Este es ya un trabajo que va a ser después del día sábado, porque el día sábado yo voy a realizar todo esto utilizando el UML en la clase que nos corresponde a taller de modelamiento, porque en taller de modelamiento justo debemos ver este tipo de diagramas, ¿correcto? Ya todo esto está subido, todo eso está dentro del Chamilo, y que pueden bajarlo para que lo puedan visualizar. El que desea, obviamente, ¿no? Impresión, ¿no? Para que la persona me presiona para que estudie.